¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este análisis de Bitcoin. El día de hoy vamos a estar analizando, evaluando y proyectando la acción del precio al corto y mediano plazo, a ver qué podemos esperar en los siguientes movimientos de Bitcoin. Para esto vamos a empezar por la temporalidad más pequeña que solemos trabajar, que es el gráfico de una hora, y luego vamos a ir escalando a las distintas temporalidades para ver qué puede pasar con Bitcoin. Bueno, en gráfico de una hora, viendo esta temporalidad pequeña, podemos ver que Bitcoin había estado ejecutando una zona de lateralización en esta parte, donde coincidió múltiples veces los máximos y mínimos, y luego de esta lateralización la acción del precio decidió concentrarse en lo que es una compresión de medias móviles, es decir que generó un rango mucho más pequeño en la zona de la media exponencial de 55 periodos para que el precio a final de cuentas terminara rompiendo hacia abajo, con una vela roja fuerte y con volumen, como podemos ver en la parte de abajo. A partir de este punto lo que se puede especular es que Bitcoin estaba iniciando una estructura de tendencia bajista, porque había tenido una vela fuerte con volumen, había roto a la baja con fuerza en el ADX, como podemos ver en la parte de abajo, y lo que se podía especular es que el precio iba a tener rebotes a la zona de resistencia, a la zona que rompió, para luego continuar con su tendencia bajista, y es justamente lo que ha hecho en gráfico de una hora. Rompió la baja en este punto, cruce de medias móviles, volumen en la ruptura, fuerza en el ADX, y luego lo que tenemos es rebote a la media de 55, hizo un lateral. Parecía que tenía esperanza de recuperar la zona anterior donde había roto, pero sin embargo vemos que no. Continuó con la estructura inicial que generó en esta zona. Así que continuó a la baja, estructura de tendencia bajista en gráfico de una hora. En el presente, en esta estructura que tenemos, se debe operar justamente como siempre solemos operar las tendencias bajistas. Es decir, que los impulsos de rebote a la zona de la media exponencial de 55 son simplemente rebotes para seguir cayendo en continuación de la tendencia bajista. Recuerden, por lo que hemos trabajado en otras ocasiones de la teoría de Wyckoff, que una tendencia, los impulsos que son a favor de esta misma, suelen ser con volumen, justamente como lo pueden ver aquí. Tremenda caída, y lo que hemos tenido de acompañamiento en ese impulso principal es un volumen en la caída. Acá igual empezó la caída, hubo una creciente en el volumen. ¿Y cómo son los rebotes? Según la teoría de Wyckoff, en una clara tendencia, son rebotes sin volumen, son rebotes sin volumen como el que estamos teniendo en la actualidad. Si tenemos un rebote sin volumen de la media exponencial de 55, simplemente es para continuar con su estructura de tendencia bajista. Ahora, luego cuando lleguemos a la media puede suceder varias cosas. Justamente puede suceder de que busque un mínimo menor al anterior y en ese punto consolide y afirme lo que es la estructura de tendencia bajista, pero luego puede suceder otro tipo de situaciones, como por ejemplo que llegue a la media exponencial de 55 con poco volumen, perfecto, luego corrija, tenga otra caída, lo cual está perfecto, continuación bajista, pero puede suceder que la siguiente continuación bajista no termine por romper el mínimo anterior y formar un mínimo menor al anterior, sino que a lo mejor se frena en el mínimo anterior y luego empieza a tener algún rebote, y en esta zona estaríamos armando otra estructura, una estructura de lateralización de rango, que esto se puede muchas veces interpretar como una zona de doble suelo para que el precio cambie de estructura nuevamente en gráfico de una hora, que significaría algún patrón de subida de la temporalidad mayor, el gráfico de 4 horas. Entonces simplemente les comento esto como dos posibles escenarios cuando nosotros siempre trabajamos una tendencia. Entonces eso sería todo para el gráfico de una hora. Para no complicarnos la vida, el resumen es que esto es un rebote a la media 55 y luego son oportunidades para que el precio siga cayendo, ¿no? Recuerden que igual siempre operar el short, sobre todo en Bitcoin, conlleva mucho más riesgo que operar short a lo mejor en altcoins, que las altcoins han tenido caídas más o menos importantes luego de la caída de Bitcoin. Vamos a la temporalidad más alta, gráfico de 4 horas, y aquí hay distintas cosas que desmenuzar, distintas cosas que poder desglosar en esta temporalidad. Nosotros estábamos trabajando en el análisis previo, que fue hace algunos días, antes de Navidad, que por cierto no les he deseado una bonita Navidad ni una feliz fiesta a todos. En este momento aprovecho y se los digo. Y bueno, en esta temporalidad justamente lo que estábamos trabajando es que este lateral, este rango que teníamos, era probablemente que sea un rango hasta la media de 55 a lo mucho, que podía caer un poquito, para luego tener una proyección de subida, continuación alcista, tanto porque a nivel de análisis técnico estábamos con la media rápida de 10 periodos por encima de la media lenta de 55, y porque estaba el precio lateralizando durante todo este desarrollo de valle verde que hemos tenido en la parte de abajo. Se desarrolló todo este valle verde, el precio lateralizó, al final decidió caer un poquito a la media de 55 y la proyección es tal que así, y de esta manera lo estábamos dibujando en el análisis de hace un par de días.
horas. ¿Qué pasó? El precio hizo justamente lo que esperábamos. Cayó un poco hacia la media exponencial de 55, terminó de formar el valle rojo, luego que tuvo su patrón de entrada aproximadamente aquí, la proyección era tal cual como la dejamos, en long. ¿Qué pasó en este caso? Bitcoin no decidió superar el máximo anterior, decidió a duras penas intentar tocar, retestear el máximo anterior y cambió de estructura. Algo que se conoce como un doble techo. Esto, lo que hemos visto en gráfico 4 horas, es un doble techo, o al menos un intento de doble techo que hizo el precio para cambiar de estructura. Algo similar a lo que les estaba comentando que en gráfico 1 hora puede suceder. Pues lo mismo, en cualquier tendencia alcista o bajista, en algún punto el precio va a decidir no continuar con la proyección, no respetar lo que es la continuación alcista y probablemente hacer un doble techo o inclusive un doble techo corto, como se quedó en este caso, que es un intento de doble techo para cambiar de estructura. De todas maneras, el que operó esto, el que operó a favor de la tendencia, estuvo perfecto porque el precio te dio tiempo para poder proteger break even to trade, para poder colocar el stop a precio de entrada. Para el que operó esto en gráfico de 4 horas, pues no le salió tan mal, porque a final de cuentas entraste en la zona de la media 55, el take profit topando el máximo anterior o inclusive ligeramente superándolo, que estábamos targeteando nosotros la zona de 45.000, 45.400, que era la zona de liquidez, y el stop loss aproximadamente debajo de la media exponencial de 55. O si entraste después de este mechazo que tiró aquí rojo, el stop lo colocabas debajo de este mechazo rojo justamente, ¿no? Y de esa manera te quedaba el trade. Pero como podemos ver, la acción del precio nos dio la razón cierto porcentaje. Y en este tramo en el que nos dio la razón el trade, nosotros ya podíamos pensar en proteger el trade a break even, es decir, stop loss a precio de entrada. ¿Por qué? Porque yo siempre les comento de que el primer take profit está justo topando el máximo anterior. Entonces, por más de que nuestro target idóneo o el más ambicioso estaba por 45.300 para arriba, el TP1 sigue siendo aquí, topando el máximo anterior. Y si el TP1 está en esta zona de aquí y el precio nos ha dado la razón, el 50% del TP1, del Take Profit 1, en este punto lo que se hace es proteger el capital y el dinero break-even, porque nada te puede, digamos, que asegurar al 100% de que el precio llegue justo al TP1 y luego recién tomes ganancias y siga subiendo. Nada te asegura eso. Uno lo que debe hacer es ir gestionando el riesgo conforme el movimiento se va dando a tu favor. En este caso vemos de que el movimiento se dio aproximadamente de un 1.6% a nuestro favor del TP1, y lo cual conlleva que es la mitad del TP1. Y yo siempre digo, o una recomendación general que les doy a todo el mundo, es que cuando el precio está llegando a la mitad de tu primer take profit, a la mitad de tu primera proyección, protege break even, porque ya te está dando la razón un porcentaje, te está dando la oportunidad de, oye, por último te vas tabla sin perder ni ganar, pero ya estás protegiéndote, ¿no? Entonces en este caso, pues básicamente nos sacó a break even, nos sacó a precio de entrada, y no se hace nada, ¿no? En este punto no se hace nada. ¿Por qué? Porque luego hizo algo que era, digamos, poco factible de poder predecir, que es que ni siquiera llegó el valle rojo a tocar el punto cero y directamente ya formó un segundo valle rojo y el precio colapsó. Eso es casi imposible de predecir a nivel de análisis técnico. Entonces por eso uno tiene que ir operando con la estrategia, respetando las normas que yo siempre les comparto en los análisis, y en este caso se iba break-even, ¿no? Yendo entonces al presente, ¿qué podemos esperar en la temporada de 4 horas? Es decir, directamente de aquí para el futuro, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, compañeros, en gráfico de 4 horas estamos viendo que ha formado doble valle rojo. Vemos que esta siguiente caída ha sido con cierto volumen, una caída con volumen. Estamos pillando algo de fuerza en el ADX, aunque igual lo veo un poco flojo todavía este ADX, para ser sinceros. Está agarrando fuerza, pero no está por encima del punto 23, lo cual significa que tampoco hay demasiada fuerza. Por lo tanto, para mí en gráfico 4 horas esto más tiene un patrón de lateral de rango que de tendencia de otra cosa. Porque si trazamos una zona alta en esta parte de aquí y trazamos una parte baja en esta zona de aquí, ¿no les parece de que este patrón que estamos formando en gráfico de 4 horas es más como de una lateralización, más similar a lo que hemos estado viendo en el gráfico diario? Que en el gráfico diario, ¿se acuerdan que estamos en un patrón de rango o caída? Pues bueno, en el de 4 horas estamos haciendo justamente ese lateral, solamente
que de manera más amplia, ¿no? Tenemos que alejar un poco el zoom del gráfico para poder interpretar y ver esa zona de lateralización. Entonces para mí esto en un gráfico de 4 horas más se asemeja a lo que es una zona de lateral de rango, ¿no? Y como es un rango y estamos actualmente en la parte intermedia del rango, lo recomendable en la parte intermedia del rango es simplemente no operarlo. Idóneamente, si este rango quiere ir a tocar la parte de abajo, lo que debería hacer es como un rebote esta zona para luego seguir cayendo y tocar la parte de abajo. También si un gráfico diario tiene proyección de caída y quiere justamente consolidar esa proyección de caída del diario, el precio debería continuar teniendo presión bajista en un gráfico de 4 horas. Entonces yo idóneamente, guiándome un poco más de la temporalidad más alta que es el gráfico diario, entre comillas debería de empezar a tener caídas. Por lo tanto yo esperaría simplemente un rebote en gráfico de 4 horas para que continúe con su movimiento limpio, correcto, hacia la zona del mínimo anterior e inclusive superarlo si es que así lo desea la temporalidad mayor, el gráfico diario. Entonces, para no confundirnos, compañeros, ¿ok? Estamos en la mitad de un rango y obviamente no se debe operar, pero se puede esperar rebotes, ya sea en Bitcoin o en altcoins, en temporalidad a lo mejor de gráfico de 1 hora, algún tipo de rebote para luego continuar siendo bajista, ¿ok? Ese es mi resumen en gráfico 4 horas. Ahora, si Bitcoin va a romper los mínimos anteriores que son estos de aquí, a saber, estamos en un rango y que yo te diga fecha y hora o impulso exacto en el que va a romper el rango, pues oye, tampoco no soy acá el dios del trading ni nada, entonces evidentemente es casi imposible de predecir eso, pero sí considero de que el precio tiene tiempo para poder venir a tocar la zona de mínimos anteriores, y si vemos algunas velas verdes serían solo una recuperación para no lograr superar esta resistencia y luego rechazar a la baja, ¿no? Entonces me quedaría con este gráfico, tal cual como lo tengo así en gráfico de 4 horas. Para complementar el análisis vamos a ver lo que es el mapa de liquidaciones, y aquí podemos ver la temporalidad del gráfico de 1 hora y vemos que ciertamente hay mucha liquidez en lo que es la parte de arriba, esta zona de aquí aproximadamente, pero no se confíen porque por la parte de abajo también hay casi la misma liquidez. Entonces está un poco el panorama bastante igualado a nivel de liquidez. Tranquilamente el precio a partir de aquí puede seguir venir a barrer toda esta liquidez de la gente posicionada en short, o directamente puede seguir con su estructura bajista a limpiar la gente posicionada en long. Entonces tengan cuidado, porque no solamente estamos en la parte intermedia del rango, como lo comentamos, sino que hay liquidez para ambos lados. Entonces en este punto exacto digo que es muy complicado tratar de entrarle a alguna dirección. Yo creo que la decisión más prudente y más idónea sería esperar que primero barra esta liquidez, ya sea la de arriba o la de abajo, y en estos puntos de liquidez importante nosotros comenzar a plantearnos operativas, ya sea aquí arriba en short o aquí abajo en long. Algo similar como le estábamos planteando en un lateral en un rango. Si es un rango, evidentemente no voy a entrar en la mitad del rango que es donde estamos. Yo priorizo entrar o arriba en short o abajo en long, ¿no? Entonces yo personalmente esperaría que barra la liquidez de alguno de estos dos lados para animarme a entrar ya sea en long o en short. Ahora pasando a la temporalidad un poco más alta, gráfico diario, podemos ver justamente lo que ya he mencionado en distintas ocasiones, de que en un gráfico diario tenemos una proyección de rango o caída, y el precio ha estado haciendo algo más parecido a un rango, que es lo que hemos visto en 4 horas. Parte alta del rango, parte baja del rango, y ahí andamos básicamente. En este punto nosotros podemos ver que en el monitor de abajo hemos formado un diminuto valle verde, un microscópico valle verde, lo cual es algo típico que suele suceder cuando estamos en una lateralización, que el precio no se anima a tener una dirección clara ni estable, sino que forma múltiples valles, alguna cosa medio extraña, y sigue con su lateralización, ¿no? Entonces, personalmente, esto es una locura operar en short, ¿verdad? Porque estamos en una clara tendencia alcista en gráfico diario. Pero sí, yo me iría preparando, porque al formar un valle verde tan diminuto, al precio estar tan cerca del punto cero del squeeze momentum, no le cuesta nada girarse a la baja, empezar algún desarrollo de valle rojo y que el precio de forma un poquito retrasada o tardada empiece a caer un poco más, superar mínimos del rango y a lo mejor venir a los $39.000 aproximadamente. Y luego de esta zona pues ya estaríamos preparados con nuestra primera oportunidad de entrada o de operar el gráfico diario.
primera oportunidad para operar gráfico diario después de 70 días, creo que no ha dado ni una entrada, pero ya estaríamos teniendo la primera entrada aquí, ya sea para compras o para directamente operar algún long a 3x, 5x de un gráfico diario. Porque recuerden que los trades pocos apalancados se deben operar en un gráfico diario, 3x, 5x, ¿no? Entonces, este es un poco mi panorama, mi perspectiva del gráfico diario. Y bueno, a nivel de proyección yo considero de que tiene un poco de tiempo todavía para caer. Es decir, yo dije 29 de diciembre, pero podría ser tranquilamente hasta el 2 de enero que se anime a tener el impulso de caída. Entonces, simplemente les digo de que tiene tiempo para caer. Tiene tiempo, por lo que comento de que puede formarte un valle rojo en este instante, en los siguientes días, y animarse a caer con ese valle rojo. Yo no soy adivino para saber si lo va a formar o no. Lo que sí digo es que la proyección que teníamos a partir de aquí con la divergencia bajista eran dos, eran rango o caída. Vemos que claramente ha estado duro de caer, más ha priorizado lateralización el precio. Entonces ya veremos en esta zona de aquí qué es lo que hace. Y una cosa sí les digo, les comparto, les advierto, de que si esto inicia un valle rojo, pasan unos 4 días, digamos que hasta el 1 o 2 de enero, y el precio forma ese valle rojo y sigue aquí lateralizando, ahí sí no va a quedar de otra que comprar o entrar en long, porque probablemente no vaya a tocar los 38, 39. Probablemente no, porque ya ha pasado muchos días y no cae. Habría pasado aproximadamente 23 velas y no habría caído hasta el 1 de enero. Entonces es demasiado tiempo personalmente, y yo creo que a esto le queda poco tiempo de caducidad. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este análisis de Bitcoin. Espero que como siempre haya sido información de valor para que puedan sacar el máximo provecho. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Chao.